Atención Nicaragua, estas son las últimas noticias. Importantísimo, el gobierno de los Estados Unidos y para ser más específicos, el mismísimo presidente Joe Biden confirmó hace unas cuantas horas la retirada del militar adjunto de defensa que habían enviado a Nicaragua, mismo militar que había echado flores a la Fuerza de Defensa nicaragüense. Y aunque algunas versiones de por qué se retiró andan rondando por ahí, lo cierto es que no hay nada claro aún, pero todos saben que probablemente haya gato encerrado y algo huele demasiado mal aquí. Hay quienes incluso dicen que su labor era de espionaje y otros afirman que era para planear un movimiento de los Estados Unidos en contra del gobierno putrefacto del dictador Daniel Ortega. El gobierno de Estados Unidos confirmó que el teniente coronel Roger Antonio Carvajal Santamaría, agregado de defensa en Nicaragua, fue removido de su cargo. El 22 de septiembre, durante una reunión entre el ejército de Nicaragua con agregados de defensa, militares, navales y aéreos y jefe de misiones, Carvajal exaltó la labor del sancionado jefe del ejército, Julio César Avilés, diciendo que esperaban trabajar con las Fuerzas Armadas de Nicaragua en las áreas que el militar nicaragüense había indicado. Ese ha sido el mensaje que yo he dado, que he hablado con mis superiores y espero seguir en esa ruta. Me da gusto verlo de buena salud. La verdad es que nos preocupa porque ustedes son gran parte del gran crecimiento y estabilidad de este país, dijo Carvajal. Tras el revuelo que ello provocó, un funcionario del Departamento de Estado dijo que los comentarios no reflejan de forma exacta la política de Estados Unidos y que Carvajal ha concluido su misión y abandonó Nicaragua. El Departamento de Estado aclaró que la relación militar con Nicaragua está limitada por el apoyo de los militares nicaragüenses al comportamiento antidemocrático de Ortega y Murillo y por su represión del pueblo nicaragüense. Atención, porque Ortega está en las últimas, anda desesperado moviendo fichas de un ajedrez macabro de manera temerosa, pues desde que se iniciaron las campañas electorales parece que tuviera tanta seguridad de quedar elegido nuevamente. Pero la comunidad internacional sigue pensando que no es más que una farsa electoral. Por lo tanto, el asesino Daniel Ortega anda buscando desesperadamente una forma de convertir las elecciones venideras en legítimas, de la forma que sea necesaria, y todo con el fin de salir bien parado. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, buscará legitimar su reelección del 7 de noviembre, amparándose, entre otras cosas, en el aval de algunos acompañantes electorales, entre los que se prevé estén países amigos o bien admiradores de la revolución sandinista. Sin embargo, el mandatario necesitará más que eso, ya que según expertos, para que unas elecciones puedan ser consideradas democráticas y libres, deben cumplir con una serie de estándares internacionales. Entre estos convenios que deben cumplirse están la Carta Fundamental de Naciones Unidas, los acuerdos sobre derechos humanos, los acuerdos específicos sobre sistemas electorales, los acuerdos regionales como la Carta Interamericana y el convenio base de suscripción de la Organización de Estados Americanos, OEA. No es un asunto de porque diga el Consejo Supremo Electoral o porque diga Ortega que las elecciones son correctas, van a ser así. Tienen que ceñirse a estos estándares internacionales, indicó un experto. Y es que cómo no van a verse ilegítimas unas elecciones organizadas por un ser humano corrupto y despreciable como Daniel Ortega, un ser humano que comete crímenes de lesa humanidad cada vez que se encuentra aburrido y que además cuenta con lacayos que son igual de corruptos. Pero lo que es cierto es que Daniel Ortega realmente no tiene nadie que lo respalde. Recordemos por ejemplo a los 3 funcionarios que le dieron la espalda en el mismo momento en el que se presentaron problemas, y de esta misma manera recordemos todas las cochinadas que ha hecho Daniel Ortega, dejando a las familias de nicaragüenses con la pérdida de algún ser querido mientras él se llena los bolsillos junto con sus funcionarios corruptos. 3 funcionarios de Daniel Ortega desaparecidos. Fueron piezas clave para ayudar a Daniel Ortega a mantener su estrategia de control y permanecer en el poder. Estuvieron siempre prestos a recibir órdenes hasta que vieron a su líder enfrentar la peor crisis de su mandato. Entonces, desaparecieron.
1. Roberto Rivas. El primero en desaparecer fue Roberto Rivas, por 18 años, presidente del Consejo Supremo Electoral y señalado por organizaciones de sociedad civil y opositores de haber cometido fraudes electorales para favorecer a Ortega y permitirle gobernar por 3 periodos presidenciales continuos. Si bien Rivas desapareció antes de la crisis, lo hizo solo cuando sus intereses se vieron amenazados. Esto luego de convertirse en el primer nicaragüense sancionado por la ley Global Magnitsky. Estados Unidos lo señaló de enriquecimiento ilícito. Rivas, protegido del fallecido cardenal Miguel Obando y Bravo, logró con un sueldo de magistrado de $5,000 mensuales comprar un complejo residencial en la zona más exclusiva de Costa Rica, que costó $3 millones. Alquila un palacete en España cuyo costo llega a los 12,000 euros por mes y tiene jets privados y automóviles de lujo. 2. Aminta Granera. En su momento se le consideró presidenciable. Quizá esa fue la causa de su declive. Fue nombrada jefa policial por Enrique Bolaños en 2006 y mantenida en ese cargo por Ortega hasta 2018, aunque años antes de su salida fue prácticamente sustituida de facto por el consuegro de Ortega, Francisco Díaz. Aminta Granera fue leal en todo momento a Ortega. Permitió poco a poco la politización de la institución hasta llegar a una reforma constitucional que otorgó al líder del Frente Sandinista el control absoluto sobre la policía. Tras el estallido social de abril, Aminta Granera no dio la cara, pero la policía a su cargo encabezó la represión, la protección a grupos de choque sandinistas que agredieron a manifestantes y más tarde no solo disparó balas de plomo contra la población, sino que acompañó y abrió camino a grupos paramilitares que asesinaron y secuestraron personas en todo el país. 3. Telemaco Talavera. El oficioso defensor del Canal Interoceánico, proyecto fallido de Ortega que aún mantiene concesionado a Wanjing más de 278 kilómetros en nuestro territorio, fue durante la crisis de abril un personaje encargado de mantener el control de Ortega sobre las universidades. No solo era el vocero de ese proyecto, sino que además tenía los cargos de asesor presidencial para asuntos agrícolas, rector de la Universidad Nacional Agraria y presidente del Consejo Nacional de Universidades CNU. El 23 de abril de 2018, Telemaco llegó a la UPOLI pidiendo a los estudiantes atrincherados dialogar. A su salida del recinto dio declaraciones a los medios asegurando que todo había sido cordial y que ingresó por propia voluntad sin ningún tipo de incidentes. Pero minutos después apareció en los medios propiedad de Ortega y Murillo diciendo que había sido secuestrado. Y por último, parece que la bruja loca con demencia senil Rosario Murillo tuvo un pequeño momento de iluminación, aunque seguramente tenga sus intenciones cochinas ocultas. Mencionó que las vacunas que llegaron recientemente mediante el mecanismo COVAX serán para priorizar a niños y mujeres embarazadas. ¿Qué será lo que la loca Murillo se tiene entre manos? No lo sabremos. Las autoridades de salud han decidido que esa vacuna Pfizer será para mujeres embarazadas y para atender a niños mayores de 12 años de alto riesgo. Así es que en el mes de octubre el total de vacunas que estarán llegando al país sumarán 1.540.090 dosis de AstraZeneca y Pfizer. Recuerda que para mantenerte al tanto de estas noticias puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nosotros seguiremos informando.